al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Tenemos que hablar sobre la relación entre México y Estados Unidos. Es otro tema que, por supuesto, sale a flote, sobre todo en la mañanera, porque el presidente en las conferencias de prensa habla sobre la inversión privada, la inversión extranjera, y han sido ya varias mañaneras en las que Andrés Manuel López Obrador ha hablado sobre las relaciones entre México y Estados Unidos y cómo, aunque existen ciertas controversias por el TEMEC, pues México hoy está registrando índices muy buenos, muy buenos índices de inversión extranjera. Entonces, vamos a entrarle al tema, pero fíjense que el día de hoy la American Society México pues hizo este evento, una convención binacional donde se habló de las relaciones justamente de Estados Unidos y México. Son más fuertes juntos. Este evento, miren, aquí está un poquito de la imagen de este evento, tuvo como ponentes a varios personajes. Aquí los pueden ver como Benjamín Salinas, que es evidentemente del Consejo de Administración del Grupo Salinas, a Berta Carabeo, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República, Blanca Treviño de Softec, Cecilia Anaya Berrios de la Universidad de las Américas Campus Puebla. Estaba el embajador Ken Salazar presente, Enrique Graue, rector de la UNAM, Fernanda Guarro, CEO de 3M, Fernando González Olivieri, CEO de Cemex, Francisco Cervantes, Francisco Garza de General Motors y varios personajes. Estuvo también Ricardo Monreal y también estuvo evidentemente el secretario de Relaciones Exteriores, ahí está Marcelo Ebrard. Fueron a hablar justamente, son varios ponentes como puede ver, Reinaldo Roche de la presidente de la Rice University. Luego está también Roberto Velasco Álvarez, titular de la Unidad para América del Norte. Estuvieron presentes en estos eventos Tatiana Cloutier, obviamente como secretaria de Economía, Sofía Aguilar, representante de la Oficina de Turismo de Luisiana, y varias personas que justo lo que buscaron pues es cómo van las relaciones entre México y Estados Unidos. Así que yo estoy muy contenta, ya lo hemos tenido en varios programas, pero como siempre para mí es un gusto poder platicar justamente con Larry Rubin, que no solamente fue uno de los ponentes, sino que también es uno de los, pues vaya, es el representante de esta sociedad que obviamente busca mantener las relaciones entre México y Estados Unidos, que se mantengan lo más fuertes posibles. Así que Larry, qué gusto tenerte por aquí otra vez, ¿cómo estás? Muy bien, Yamel, ¿y tú cómo has estado? Qué gusto saludarte, Muy ¿eh? bien, qué gusto saludarte. Oye, pues cuéntame, no solamente cómo fue el evento, partamos por ahí, cómo estuvo el evento, qué fue lo más importante que rescatan de este evento, que obviamente hablamos de nuestro socio comercial más importante, ya no solamente vecinos, sino socios, compañeros de negocios y de muchas otras cosas más. Claro, no, mira, totalmente. Fue una gran primera convención binacional. El proyecto basado en crear un espacio donde tanto México como Estados Unidos puedan discutir desde temas sensibles hasta temas importantes y vitales para la relación bilateral en un marco de amistad, ¿no? En un marco de confianza. Y ese fue el propósito general de hacer esta primera convención binacional. Y justo como tú ahorita comentabas, Yamel, tuvimos líderes empresariales de primera magnitud, tuvimos líderes políticos de primera magnitud, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, y de igual forma tuvimos líderes sociales y cívicos, educativos, de los dos países, ¿no? La idea no era nada más traer a personajes y actores clave de México, sino también traer a actores importantísimos de Estados Unidos al diálogo. Y por eso tuvimos, por ejemplo, al CEO de NRG, que es una de las empresas más grandes de Estados Unidos, que por cierto le dimos un premio porque es el único mexicano en las primeras 500 empresas estadounidenses pues que es el presidente de la empresa, ¿no? De la empresa en Estados Unidos. Entonces, pues un orgullo tenerlo ahí a él, que le diéramos su premio. También dimos un premio a Rosario Marín, que fue la tesorera de Estados Unidos de América, ¿no? En gobiernos anteriores, pero ella tiene una historia de vida increíble y nos acompañó. Y el propósito de ese, Yamel, que verdaderamente existe este espacio público en donde cualquier persona pueda asistir. Tuvimos muchos estudiantes con el propósito de mejorar y fortalecer más la relación bilateral. ¿Cómo ven desde Estados Unidos? No se escucha. ¿Cómo ven? Gracias, Hugo. ¿Cómo ven desde Estados Unidos el que esta
este nuevo periodo de Andrés Manuel López Obrador. Ya vamos más de la mitad de gobierno oficialmente, quedan 2 años y medio. Entonces, el presidente ha presumido mucho durante las últimas semanas que existe confianza por parte de Estados Unidos para invertir en México. Así que, ¿cómo ven desde esta parte empresarial de inversiones a México y este periodo que inicia Andrés Manuel López Obrador? Claro, claro. Mira, la confianza sí existe. Existe porque existen instrumentos como el TEMEC, ¿no? Que garantizan en gran medida, que se van a respetar ciertas reglas y ciertas políticas. Claro está que no estamos viviendo el mejor de los momentos con el tema de las controversias, ¿no? Que se han generado, pues, por no cumplir al 100% y cabalmente lo que estipula el TEMEC. Pero en realidad esta relación es una relación, tú lo decías, ¿no? O sea, es una relación fuertísima comercialmente hablando, pero también fuertísima en todos los aspectos, ¿no? Porque es una relación que conlleva muchos temas, particularmente el hecho de que no hay mexicano que no tenga a un pariente, a un amigo en Estados Unidos y viceversa también. Entonces, comercialmente hablando, pues sí, la relación más importante que tiene México es con Estados Unidos, pero a la inversa también, la relación más importante que tiene Estados Unidos es México, ¿no? Entonces, el propósito de esta convención, como las siguientes que le seguirán a esta primera convención binacional, es poder establecer un diálogo y un proyecto de entendimiento entre líderes de las dos naciones. Mencionabas lo de las controversias. México presenta una controversia en contra de Estados Unidos en materia automotriz y Estados Unidos en materia energética hacia México, así como Canadá. ¿Cómo ves la resolución de estas controversias? Muchas personas, sobre todo aquí en México, dicen, no, es que ya se va a romper la relación con Estados Unidos por esto. El sistema de controversias es bastante natural entre socios, es un método de resolución para que las diferencias que existen en los temas evidentemente puedan salir adelante y que todo quede claro para todos, pero ¿cómo ves que vayan a salir estos temas? ¿Cuál es la Claro. perspectiva que tienen de Estados Unidos? Digo, son dos controversias, tanto de México para allá como de Estados Unidos para acá. Totalmente. Mira, la realidad no sé cómo salga la controversia de México a Estados Unidos, pero lo que sí te puedo decir es que la controversia que hoy existe de Estados Unidos y Canadá hacia México es muy sólida, es fuerte. O sea, sí hay elementos, creo yo, elementos comprobatorios que harían muy difícil que México ganara en un panel de controversia el tema. No se va a resolver de la noche a la mañana, ¿no? Y creo que a veces los tiempos políticos pues apuestan a eso, ¿no? O sea, un tema como este tipo de controversia se puede tardar 3, 4, 5 años en resolver, ¿verdad? Y pues muchos políticos ya no estarán, ¿no? Entonces eso, pues no preocupa al político actual, pero creo que lo más importante es que no abona una relación con crecimiento hacia futuro y tampoco abona a crear un aire, un clima de certidumbre para el inversionista, ¿no? Y a fin de cuentas lo que tú quieres promover o lo que un país quiere promover al inversionista extranjero potencial es que en ese país donde va a invertir, pues su inversión va a estar bien cuidada, ¿no? Porque pues nadie va a invertir con un riesgo de que el dinero se vaya a perder, ¿no? El capital se vaya a perder. Entonces, pues eso yo creo que es lo que México tiene que enfocarse, es que sí, la inversión sigue creciendo, ¿no? La balanza comercial sigue creciendo doble dígito, gracias a los empresarios mexicanos americanos, no gracias a los políticos, ¿no? Eso creo que es bien importante estipular, porque a veces otros se quieren colgar medallas ajenas, pero en realidad es gracias a la gran relación que tienen empresarios mexicanos y estadounidenses y así va creciendo esta balanza comercial. Pero la realidad, Yamel, y yo creo que esto es bien importante de notar, es que en una controversia como la que actualmente se tiene entre Estados Unidos, Canadá y México, pues México sí la tiene, más bien el gobierno de México sí la tiene a perder, ¿no?
Eso obviamente es contrario a lo que dice el gobierno de México. El gobierno de México, de hecho, en el TEMEC viene ahí lo tenía, es el capítulo 8, en donde se habla sobre justamente el respeto a la soberanía energética, porque es en materia energética la controversia de Estados Unidos y Canadá hacia México, el respeto a la legislación. O sea, México puede hacer las reformas y los cambios necesarios que requiera en materia de soberanía energética, que fue justamente el capítulo por el cual impulsa el gobierno de México en ese momento entrante, todavía no gobierno que estaba en funciones, que esa es la parte en donde el gobierno de México ha dicho no vamos a soltar, porque el tema que tenemos aquí es, pues no les estamos limitando el mercado, pero sí estamos defendiendo la soberanía. En Estados Unidos no está ocurriendo algo distinto. Hemos visto algunas políticas del presidente de Estados Unidos por buscar una soberanía energética. Lo hemos visto en otros países con todo el tema relacionado con la crisis en materia energética, el tema de la guerra Rusia-Ucrania. Ha obligado de cierta manera a países a que tengan que empezar a proteger la soberanía energética que tienen, considerado como un tema de seguridad nacional. Ya creo que la guerra Rusia-Ucrania nos dejó bastante claro cómo es que es un tema de seguridad nacional el proteger la soberanía. Yo sé que en Estados Unidos, por supuesto, que están confiados en su estrategia, pero aquí en México también están confiados en su estrategia y muchos mexicanos confiamos también en ella. ¿Esto no pudiera resultar en divisiones? ¿Crees que eso pudiera pasar? ¿O la sociedad entre México y Estados Unidos es mucho más fuerte que pueda superar, obviamente, estas diferencias? Pues mira, creo que, y aquí hay que entender una diferencia, ¿no? Aquí no estamos hablando de soberanía, pero vamos a llevarlo a un papel, digamos, más elemental, ¿no? Si tú y yo firmamos un contrato y tú te comprometes a ciertas cláusulas, como me comprometo yo, tú no puedes llegar después unilateralmente y decirme, ay, cambié las cláusulas porque no me parecieron ante mi situación actual. No se puede hacer a menos que tengas la venia pues, con el que firmaste el convenio, ¿no? O sea, este capítulo 8 que justamente dice que México puede hacer esas modificaciones, ¿no es suficiente para que se pudieran hacer esas Definitivamente no. modificaciones? No, y te voy a decir por qué. Porque las empresas apostaron y arriesgaron su capital en México bajo las otras reglas. Entonces, ellos vinieron, le dejaron dinero, o sea, es como yo le pagué a Yamel dinero porque ella me dijo que iba a hacer esto, y después resulta que ya que le di el dinero, me dice Yamel, siempre no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer asado. Pues no, eso ya no se vale, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con estas empresas? Arriesgan su capital, Yamel. O sea, están metiéndole cientos de millones de dólares bajo un supuesto que van a poder sacar, porque a ver, la empresa no va a venir a hacer un proyecto social, va a venir a hacer un proyecto empresarial. O sea, tiene que Por sacar supuesto, es dinero. lucrar, es evidentemente sacar negocio. Exactamente, si no, no es negocio. Entonces, tu país le dices, no, mira, aquí las reglas son maravillosas, vente y vas a sacar gran provecho porque pues esto es lo que va a darte esta inversión que vas a meter en el sector energético, el sector de oil and gas, ¿no? Y México tiene un gran potencial, como lo tiene el tema de los yacimientos de Sama, ¿no? Y vas a hacer un gran negocio que va a beneficiar a México, a Estados Unidos y a tu empresa, ¿no? Entonces, yo le apuesto, voy a crear empleo, voy a crear capital, voy a invertir en este proyecto y eso va muy bien, pero ya no puedes llegar después y decir, ¿qué crees que ya no me gustó? Porque es tan exitoso tu proyecto que creo que yo debería de sacar más provecho. Pues no, ese no fue el supuesto en el que firmamos, ¿me entiendes? Entonces, ese es el tema, no es un tema de soberanía, es un tema de Estado de Derecho, ¿no? En donde si tú y yo nos comprometimos a esto, tú me tienes que cumplir tu parte como yo te tengo que cumplir la mía. Entonces, ahí no va a haber vuelta de hoja. México no va a ganar la discusión, bajo ningún supuesto. Entonces, lamentable porque aquí no es de mexicanos contra americanos, aquí es de decisiones gubernamentales de México contra empresas estadounidenses que vinieron a invertir con supuestos que ya estaban muy definidos en contratos y convenios y que después pues tú unilateralmente quieres cambiar gobierno, ¿no? Entonces ahí ese es el meollo del asunto y no hay forma que México se pueda salir de esas, ¿no? Digo, pueden venderlo políticamente, decir, no, así vamos a ganar y somos bien fregones, ¿no? Pero la realidad es que pues no ganas bajo ningún estándar internacional, ¿no?
Vamos a ver qué pasa, faltan, como bien dices, es un proceso bastante largo y yo insisto, son dos controversias, es la más avanzada es la que interpone México contra Estados Unidos, que ya se presentó mucho tiempo antes, y después es la de Estados Unidos-Canadá contra México. Pero bueno, Larry, a futuro, ¿cómo se pronostica, independientemente de estas controversias? Hay muchas otras inversiones que hace Estados Unidos, no solamente en materia energética. ¿Cómo se pronostican las inversiones y después incluso de este evento? ¿Cómo es el escenario a futuro? Sí. Mira, es más complejo, ¿no? Porque fuera del sector particularmente energético, otros inversionistas empiezan a cuestionar, pues que no me vayas a hacer la misma jugada, gobierno, ¿no? Porque tú me dices que yo apueste en hacer una carretera y a lo mejor el día de mañana, pues no me dejas recuperar mi inversión porque ya no te gustó, pues que el mecanismo o porque mi empresa está ganando mucho dinero, pues pero pues es lo que tú y yo quedamos, ¿no? O en cualquier tipo de sector, si viene una empresa manufacturera, pues ya ha pasado, ¿no? ¿Qué le pasó a Constellation en Mexicali, ¿no? Lamentablemente tenía todos los permisos habidos y por haber, y por un tema político tuvo que parar su planta, ¿no? Irse a otro lado, ¿no? A pesar de que ya tenía $800 millones invertidos ahí. Entonces, esas señales, Yamel, para un inversionista, si tú te pones en los zapatos de un directivo de una de estas empresas y estás en Nueva York, ¿no? O eres parte de un consejo de una empresa de esta magnitud en Nueva York, en Chicago, en San Francisco, tú dime, ¿tú apostarías y le dirías a la empresa, apuéstale a ese gobierno que ha hecho estos actos anteriormente en cualquier sector, ¿no? ¿Le apostarías? ¿Me entiendes? Entonces, es una pregunta muy dura, pero hay que ser muy realistas. La mayoría diría, híjole, no estoy seguro, ¿no? Y si te dice otro gobierno, no, mira, aquí sí hay garantías porque en 50 años no hemos cambiado las reglas del juego, o a lo mejor el mismo Estados Unidos dice, mira, pues a lo mejor es más caro operar acá, a lo mejor no es tan, no hay ciertas ventajas que se tienen en México, pero tienes la gran garantía que las reglas no van a cambiar, pues tú como inversionista, ¿qué harías? Oye, Larry, en ese tema que es muy interesante, por ejemplo, mencionas a Constellation Brands, se llega a una negociación para que no se instale en Mexicali y se instale en otro estado. ¿No les conviene más instalarse en donde hay más recursos? Te lo pregunto honestamente porque en la zona en donde se quieren instalar, donde se quisieron instalar, no hay agua, o sea, el agua es escasa y obviamente Constellation Brands es una empresa que requiere de agua para su producción. Ya hemos visto otras empresas, bien lo mencionas, ellos vienen con el afán de hacer negocio, no es un tema social, es negocio. Entonces, ya hemos visto otras empresas, no solamente, extranjeras en general, que llegan a lugares en donde los recursos son limitados y se terminan quedando con los recursos. Evidentemente, también han sido de decisiones políticas. Hoy, la alternativa que pone esta administración, y no es por defenderla, pero se me hace bastante lógico, es si ustedes requieren agua o para sus producciones, vamos a instalarnos en lugares donde hay agua, que es en el sur-sureste del país. Para eso está incluso este plan del transísmico, y a eso quiero llegar. ¿Cómo ven el transísmico? Que es la apuesta, casi nadie habla del transísmico, como que se ha mantenido muy callado el tema, pero el transísmico es una gran apuesta comercial. El propio presidente lo ha dicho varias veces, vaya, aquí está, o sea, nos va a permitir un mayor comercio. Prácticamente van a estar produciendo aquí y literalmente embarcando aquí enfrente y vámonos, que les ofrece una dinámica mucho más, incluso sencilla en materia logística para los productos que están vendiendo. Y esa es una decisión de gobierno que se toma en esta administración. No cerrar la puerta, pero sí ser lógicos en dónde nos vamos a instalar. Digo, en Mexicali hay sequías, en Mexicali hay escasez de agua. Y me queda claro que todos los estados de la frontera pues, resultan atractivos para empresas de Estados Unidos por la cercanía que existe con las fronteras para el comercio. Pero se está presentando una segunda alternativa. ¿Eso no representa algo atractivo para el empresario? Mira, y te lo contesto de esta forma. A mí me gusta ser crítico cuando no son buenas decisiones políticas, pero también me gusta aplaudir los proyectos y las ideas que son muy buenas. Y el transísmico es una sensacional idea. El transísmico se me hace un proyecto que tiene este gobierno que vale mucho la pena. No estoy seguro que lo puedan terminar porque es un proyecto muy ambicioso. Me encantaría ver que lo terminaran. Creo que sería una gran y maravillosa oportunidad para México y Estados Unidos.
y haremos todo lo posible en el American Society para apoyar el proyecto porque es verdaderamente un gran proyecto. Pero no está fácil por muchas razones, ¿no? Pero esperemos que sí lo puedan lograr y que lo puedan terminar en tiempo y que sea el gran proyecto del sexenio, porque de verdad es una maravilla de proyecto y como tú dices, casi no hablan del transísmico, ¿no? Y la realidad es que ha habido tantos proyectos gubernamentales grandes como pues, el aeropuerto, el tema del Tren Maya, ¿no? Que han tenido una agenda ambiciosa en el buen sentido de la palabra, por lograr proyectos que habrá acuerdo, desacuerdo entre diferentes grupos, pero son proyectos ambiciosos, ¿no? Entonces, este es otro proyecto ambicioso que verdaderamente, pues si nosotros podemos apoyar para que se termine y se haga como lo tienen planteado, creo que es una maravillosa apuesta, Yamel. Con lo respecto, mira, por ejemplo, a una planta y si no hay los recursos o no, si los hay o no los hay, el tema esencial, creo yo, es que no puedes forzar a alguien a hacer algo que no necesariamente están de acuerdo, ¿no? Entonces, si el tema es que no hay suficiente energía en el sureste, pero yo quiero establecer mi planta en el sureste, pues será mi problema el que yo ya no tenga energía cuando la instale, ¿no? Pero no me puedes forzar a que, no, tú te vas a poner en el estado de Tamaulipas porque yo te lo mandato, ¿no? Porque entonces, ¿dónde está la libre empresa? Si tú vas a decir cómo operar mi negocio, ¿no? Es como si yo te dijera, Yamel, tú solamente vas a poder transmitir tu programa desde la calzada de Tlalpan. Pues, oye, pues no, yo no lo quiero transmitir en calzada de Tlalpan, yo lo quiero transmitir desde mi casa, ¿no? Pues tienes todo el derecho, es la libre empresa. Digo, a lo mejor te conviene en Tlalpan porque hace sentido por X, Y, Z razón, pero yo no te puedo, gobierno, forzar a que te me vas a Tlalpan, ¿no? O sea, no se puede. Ese es el fundamento central. O sea, no puedes forzar a una empresa que se va al sureste porque crees que le conviene. Pues si a la empresa le conviene, se irá. Si no le conviene, pues no se irá, ¿no? O sea, la empresa sabrá, si no puede conseguir los recursos naturales en una parte, pues más bien, ¿por qué decidieron hacerlo ahí, no? Pero esa ya es decisión de la empresa. Bueno o mala, pues la empresa toma sus decisiones, pero tu gobierno no puedes forzar a una empresa a que te me vas al sureste porque ahí es donde políticamente me conviene o porque yo quiero o porque yo lo estoy pensando desarrollar o porque hay mucha gente pobre o por lo que sea, ¿no? Entonces ese es el fundamento central en el que yo no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, yo digo, pues que la empresa decida, si la empresa verdaderamente le puedes convencer que esa es la mejor decisión, pues maravilloso, qué bueno, se me hace muy buena decisión, pero no puedes forzar a una empresa a hacer algo pues que a lo mejor no van con sus planes estratégicos, ¿no? Larry, por último, preguntarte y sobre todo porque me lo pregunta sobre todo la audiencia, para ponerlo en Claro. perspectiva, ¿cómo funciona en Estados Unidos, por ejemplo, la inversión extranjera? Una empresa llega y dice, yo me quiero instalar acá y aquí se instala y el gobierno o sea, lo acepta, dice, adelante. ¿Funciona más o menos así? Si es una empresa legalmente, que no, o sea, depende qué rubro, ¿no? Por ejemplo, si estás hablando, no sé, casinos, pues no en cualquier parte se pueden instalar casinos porque hay ciertos mandatos y políticas para instalación de casinos, pero hablando que no sean industrias como esa en particular, casi en todas partes te puedes instalar, ¿no? Y aquí lo interesante es que, pues, ya será tu decisión en qué estado, porque hay unos estados que te ofrecen, por ejemplo, en Texas, pues no pagas impuestos sobre la nómina, entonces a lo mejor dices, oye, yo empresa, pues me conviene no pagar el impuesto sobre la nómina, ¿no? O otros estados te ofrecen que no vas a tener el ISR, todo depende cuál es tu estrategia, pero de que tú, ciudadano extranjero o ciudadano americano, quieras instalar tu negocio en Delaware, o en Ohio, o en Houston, en Texas, o en California, esa decisión sí es totalmente del empresario, ¿no? Pues Larry, yo te agradezco mucho. Obviamente seguiremos en contacto porque las inversiones son necesarias para este país, sobre todo cuando estamos en vías de salir adelante tras una pandemia. Entonces yo te agradezco infinitamente la entrevista y estamos muy pendientes de lo que están haciendo. Yamel, al contrario, te agradezco el tiempo, siempre un gusto platicar contigo y compartir ideas, porque yo creo que lo mejor que se puede hacer es que pues haya mejor entendimiento entre los dos lados, ¿no? Para futuro. Totalmente de acuerdo. Pudiéramos no estar de acuerdo, pero el Claro. diálogo es lo sano. Eso es lo más importante y gracias, te esperamos en la segunda convención binacional, mi querida Yamel, por favor. Muchísimas gracias, estamos pendientes, te mando un gran abrazo. Gracias por la invitación. Igualmente, cuídate mucho. Cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo, bye bye. Pues ahí lo tienen.
ahí lo tienen. Evidentemente podríamos no estar de acuerdo. Yo no soy partidaria de esto. A ver, no es que no les digamos dónde, no es que les digamos en dónde vengan a instalarse las empresas. Es pues que existen regulaciones. Es como, por ejemplo, cuando dice Larry, ¿no? No en todos los lugares se puede instalar casinos porque hay regulaciones. Bueno, pues allá en Estados Unidos son casinos, aquí pasan exactamente la misma dinámica. Ahora, él es estadounidense, ¿eh? Yo veía los comentarios que decían, es que es mexicano, no es mexicano. Él es México estadounidense, tiene las dos nacionalidades y es republicano, sí es republicano. Por eso es que no me extrañan sus opiniones, ni mucho menos. ¿Cuál es la finalidad de entrevistarlo? Conocer la perspectiva de Estados Unidos, que evidentemente es la perspectiva de Estados Unidos muy contraria a la de nosotros, completamente opuesta a la de nosotros, ¿no? La perspectiva de Estados Unidos es México no va a ganar las controversias, incluso cuando le pregunto, ¿no? Sobre la controversia que presenta México, dice, no, la neta, no sé cómo va a resultar esa, pero está muy confiado en dónde va a estar, en cómo va a resultar la controversia que interpone Estados Unidos y Canadá en contra de México. Ahora, su argumento sobre esta controversia es que no es suficiente con el artículo 8 que se firmó en el Tratado de Libre Comercio, se lo menciono justamente, pues el tratado estaba en el capítulo 8, ahí estaba, pero él habla de inversiones extranjeras que se dieron desde hace muchos años, incluso antes, o sea, que se dieron en el marco del Telecán, que se dieron en el marco de la negociación del TMEC y luego de la nueva firma del TMEC, o sea, inversiones en estados de Estados Unidos en México que llevan muchos años estando aquí, sobre todo particularmente las que inician con la administración de Enrique Peña Nieto en 2013. Entonces, sí, con este nuevo tratado se les cambian las reglas, pero se firmaron esas reglas. Esas reglas están firmadas. Entonces, para la versión de Estados Unidos dicen que será insuficiente, que no es suficiente ese capítulo 8. La versión de México es que sí es suficiente. Y resulta muy interesante el tema de la empresa. Ellos, evidentemente, es una política neoliberal, por supuesto que es una política neoliberal. Y ya saben que el objetivo de este espacio es poder hacerles estas preguntas para, pues, incluso presentar ese tema en la mañanera. ¿Qué opina el presidente de que al menos una fracción de los republicanos, no pudiera generalizar, pero casi estoy segura que todos los republicanos piensan de la misma manera? Que México va a perder la controversia en contra de Estados Unidos, pero ojo, este es algo que se va a resolver, o sea, vamos a tardar muchísimo en resolver esta controversia. Pueden tardar hasta 3 años. O sea, la administración del presidente López Obrador se termina y pudiéramos seguir con la controversia constitucional. De ahí parte quién va a llegar en el 2024 para reforzar las legislaciones internas en materia comercial, en materia energética. De ahí parte justamente esta dinámica. Eso es lo interesante del debate. Obviamente ellos van a defender el libre mercado, la libre empresa, que ellos lleguen y se instalen donde quieran, pero pues, a ver, y justo lo reconozco, y qué bueno que lo diga así, para que quede claro y que se escuche fuerte y alto en todos lados. Las empresas no vienen a hacer programas sociales, no vienen a desarrollar labor social, lo dijo Larry Rubin. Vienen a hacer negocio, vienen a lucrar. Y para eso debe de estar un gobierno que les ponga límites, legislaciones, justo el ejemplo que él nos da en Estados Unidos con el tema de los casinos. No en todos lados puedes poner casinos. Bueno, aquí en México no en todos lados puedes poner cerveceras. Esas son las legislaciones que tienen que respetar, porque no les estás diciendo exactamente en dónde ponerse, les estás diciendo aquí no. Ponte en el otro lugar donde quieras porque aquí están los recursos para que tú hagas tu chamba. Pero además me tienes que cumplir con esta regulación, esta regulación, esta regulación. Son mis reglas internas. ¿Quieres jugar con ellas? Adelante. ¿No quieres jugar con ellas? Pues no juegues. Eso es lo que hace falta en México. Más claro, ni el agua está, como bien dice mi Sánchez. Muchas empresas no vienen a hacer, vaya, ni siquiera porque últimamente venden mucho el tema de las empresas, lo de los programas sociales dentro de las empresas como socialmente responsables, pero es como eso, claro. pero además es un requisito que te ponen a veces el tema de fiscal. Sí, fiscales. O sea, no es Pero porque en cualquier quieran parte del mundo que vayas a hacer negocio, tu prioridad es hacer negocio. dinero. Vaya, pero toco el cambio de tema de la empresa socialmente responsable, porque es una como disposición que se puso una consecuencia de que vinieran a explotar. No funcionó para nada, porque la empresa socialmente responsable, pues es un sellito, ¿no? De empresa socialmente responsable porque haces labor social y porque, Es como ISO 9000 exactamente, y todas son como estas reglas regulaciones, que las normas, que no son una faramalla, son una utopía dentro de las regulaciones, pero les permiten
ir con la bandera de empresario socialmente responsable en un país en donde no están siendo socialmente responsables. Ese es el tema con las empresas. Qué maravilla que puedan decirlo tal cual, sin tapujos, y que lo digan como es, porque aquí en México, y fíjense cómo funciona, él es mexicoamericano, es representante de la American Society y efectivamente es republicano. Sin tapujos dijo que las empresas vienen a lucrar, que no vienen a hacer labor social. Aquí en México, ¿cómo está el discurso de los conservadores? Me encantó, ¿eh? Me encanta cada que tocan ese tema los del PAN o los del PRI, sobre todo los del PAN. Es que las empresas son los grandes benefactores del mundo. Es que los empresarios son los que hacen mayor labor social. Es increíble, increíble que aquí en México quieran defender de alguna manera lo que ni en Estados Unidos defienden, porque, a ver, no es que esté bien, no esté mal. Así funcionan las empresas. ¿En dónde entra la responsabilidad de ponerles un freno? En el gobierno. Es la responsabilidad del gobierno local, del gobierno federal, del gobierno del estado, del gobierno vaya, es la responsabilidad del que recibe el ponerles la regulación. Esa es la responsabilidad de la empresa. La empresa quiere explotar recursos, la empresa quiere explotar recursos humanos, la empresa quiere dinero. Esa es la empresa. Y por eso quería escuchar a Larry Rubin, porque es más claro que los conservadores aquí en México, que lo que están defendiendo es el punto de Larry, pero pues al menos Larry lo dice tal cual va. Ojalá aquí en México en algún momento dejen de intentar vender a la empresa como la madre patria o como la solución a todos los males, cuando es una empresa, punto, tan, empresa, punto. Eso es lo que es. ¿Quién tiene que poner las regulaciones? El gobierno entrante, punto. O sea, es una locura, dijo la verdad, mientras aquí los mexicanos se desgarran las vestiduras, los panistas, es que la empresa es un socio. Eso es lo único que yo quería que escucharan, así que agradezco infinitamente que siempre podamos tener esta diversidad de opiniones y que siempre se pueda escuchar y que usted tenga la oportunidad de opinar. Sí, mira mamá, mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así, que se vea la lonja, No, la lonja. pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.